Bien, aquí de vuelta con el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol. Gracias por seguir con esta conexión que día tras día se produce desde el Canal 6, Canal del Sol para toda la República Dominicana en señal abierta y desde Bebeto TV en el 75 de Altiz, de 108 de Claro y para toda la comunidad dominicana en los Estados Unidos también tenemos varias vías. El 644 es la vía que tenemos para la comunidad dominicana que nos da seguimiento en la ciudad de Nueva York, pero en Estados Unidos también pueden usarla desde cualquier otro punto de ese territorio. Vamos a recibir inmediatamente a nuestro primer invitado para la mañana de hoy, que es el politólogo Nelson Guzmán Diplán, quien justamente en su condición de politólogo hemos querido invitar como para que nos replantee y nos ponga en contexto a partir de este primero del mes de abril, que como decía hace un rato, habrá de ser un mes bastante decisorio con respecto al proceso electoral de mayo 19 del mismo año en curso. Nelson Guzmán, en su condición de politólogo, podrá ponernos en contexto de cómo percibe y advierte el panorama en este momento ya en la recta final. Buenos días, licenciado. Gracias, Francis Moya. Buenos días. Un placer para mí estar con ustedes aquí comenzando la mañana en el matutino del país. Así es, en ausencia de Rosa María, que está por los predios de Constanza, que como decía hace un ratito, le tomó miedo a este tránsito dificultoso que se torna en el retorno hacia la capital dominicana. Sí, ese retorno, yo quiero que sepas que estaba en la zona de Jarabacoa, Manabao, Ya. y decidí regresar el sábado por la noche, pero se me congestionó el tránsito y un poquito oscuro y me quedé otra vez en Jarabacoa. Y vine ayer y me fue bien, salí como a las 9, por ahí de allá, 8 y algo, y fue placentero el regreso, porque uno regresa descongestionado, que es lo ideal, porque se pone un cordón bastante fuerte y el carreteo, y eso desespera a muchos conductores. Sí. Y algunos de los desesperados también tienen accidentes que a veces no son tan significativos, pero son daños, colisiones que afectan la economía del bolsillo de los dueños de los automóviles. Decía yo que hay la necesidad, Nelson, de replantear la estrategia frente a esta situación, frente a esta realidad, que es el enorme desplazamiento que se produce hacia distintos puntos del país, porque lo cierto es que no está dando tantos resultados. Cada vez más contamos muertos, nos limitamos solo a contar y a mostrar el número de accidentados que van a seguirse registrando, a no ser que comencemos desde ya a encarcelar, a disciplinar a esa gente que no quiere respetar las leyes y que no quiere someterse al sentido común de tomar su trecho para permitir a los otros a que se logren desplazar. No sé si advertiste la enorme cantidad de entaponamientos que se produjeron en diferentes arterias, en diferentes vías carreteras del país, como ese del sur, cerca entre Asua y Baní, un entaponamiento que duró más de 3 horas y media y de miles y miles de vehículos. Yo creo que una de las tareas pendientes que tiene la República Dominicana es el asunto de incluir en el currículum del sistema educativo la educación vial. En el caso de los países desarrollados, normalmente cuando un muchacho va a terminar el bachillerato, antes de terminar sale con su licencia de conducir, porque le enseñan a conducir, a manejarse. Ya el desplazamiento humano es, diríamos, además de que parte de la libertad de tránsito es una necesidad imprescindible para el individuo poder estar en un lugar, estar en otro, por el asunto laboral, por el descanso, por la constante intercambiabilidad de información que necesita y de presencia que necesita el ser humano en un mundo como el de hoy. Por consiguiente, hay un problema de educación vial, hay un problema serio. Sí. Yo, por ejemplo, parece que incluso las instituciones oficiales nunca han sido tan enfocadas en la educación vial, porque está bien que un ciudadano cualquiera se tome un trago de alcohol, se tire por el paseo de la avenida o de la calle, obstaculice, pero yo venía hacia acá hace poco, o sea, hace un ratito, y vengo subiendo, entrando a la capital, y me sentí un poco sorprendido. Una guagua de la ONSA, que es un transporte oficial, con
una guagua de la doble cogiendo el paseo. Imagínate tú. Y digo, pero ¿y quién le ha trazado una pauta a esta persona que tiene que llegar más rápido que los otros? Cuando debe mantenerse en el hilo correcto, hasta dando ejemplo. Porque son conductores oficiales. Quiere decir que hay un problema serio que envuelve a la sociedad dominicana en todos los niveles, y esas personas que conducen de la sociedad también van al sector oficial, van al sector privado como conductores privados, y no respetan la ley, no se mantienen en la norma. Yo creo que el ciudadano suelto podría ser más desaprensivo, pero caramba, la gente que trabaja en el sector oficial debe recibir un entrenamiento, y más en los que están en la ruta, en la vía del transporte de pasajeros. Sí, yo pienso que nos hemos conformado, yo creo que nos hemos conformado mucho con ver y dejar pasar, y no asumir una actitud diferente, encaminada a reformular ese comportamiento de algunos, porque afortunadamente son unos cuantos, que hay que someterlo a la obediencia de la ley de tránsito. Y si usted no quiere, bueno, pues se le quita la licencia, se le despoja de algunos privilegios que tienen en su condición de ciudadano, porque de eso que se trata. Hay gente que... La coerción podría ser un mecanismo, pero es solo un mecanismo. Yo creo que las instituciones oficiales deben asumir la línea de que quien trabaje en una institución oficial pueda incluso ser reportado por manejar incorrectamente, y más los que transportan pasajeros. Porque si te das cuenta, las grandes urbes tienen un transporte oficial en el mundo entero, sí, el sistema de transporte masivo, y hoy en día, si tú eliminaras la onza, los corredores oficiales, y eliminara también el transporte de la vía del metro, estuviéramos colapsados. Lo que quiere decir que aquí el que mayormente moviliza, la movilidad masiva de pasajeros es oficial. Por consiguiente, esa no debe fallar. Así es. Pero fíjate el cambio que damos, que asumimos nosotros, quienes tenemos la oportunidad de viajar hacia otros países, e incluso hasta manejar en algunos de ellos, que uno se somete al régimen de lo que establecen las señales de tránsito, y es incapaz en la gran mayoría de los casos de producir algún tipo de violación a esas normas elementales que establece el tránsito en cualquier país del mundo. Hay un régimen de consecuencia y hay una ante situación... el temor de ese régimen de consecuencia, uno termina adecuando su comportamiento a las reglas elementales. Y hay también una conciencia formativa, de manera que tú no puedes alegar ignorancia cuando la gente de la ley te dice a ti, usted sabe lo que usted hizo. Sí, yo exactamente. Entonces hay que movernos hacia ahí, porque evidentemente no podemos seguir contando los muertos, los accidentados cada año, y en eso tenemos ya muchos años. Sí. A pesar de que yo creo que en esta Semana Santa la situación estuvo bastante en control, porque hasta ahora lo que estaban registrados y publicados todavía es una situación normal de cualquier fin de semana. Pero si avanzamos, yo creo que la tarea no sería contar los muertos el lunes, sí, y que el abaco se mueva solamente para llevar una contabilidad 1, 2, 3, 4, 5 y ver, incluso llevar esto hasta el ritmo hasta de la politización, porque ahora resulta que si muere mucha gente, se le carga la ineficiencia a quienes controlan el Estado, a quienes tienen la posibilidad de regular incluso el tránsito, cuando es un problema más profundo. Pero evidentemente quien tiene en las manos esa dirección del Estado, él es el inmediato responsable. Aunque sería injusto, porque es un asunto como nuestro, de la dominicanidad, y respetar las normas de tránsito, y tomar romo mientras manejamos, lo cual es irregular en cualquier país del mundo. Aquí no, aquí beber romo conduciendo es muy normal. Y todas esas tonterías hay que sacarlas de... Beber y conduciendo, y en el compartimiento... Una botellita ahí una botellita ahí de cerveza. O una pequeña, y en el otro compartimiento... Eso no podemos. Refrigerándola, eso es inconcebible. Eso es inconcebible en cualquier sociedad civilizada, sí, mínimamente. Mínimamente civilizada, sí. Bueno, pero entrando en materia, Nelson Guzmán, decía yo al principio que este es un mes bastante decisorio. Comienza hoy el mes de abril. En este mes de abril toman posesión los alcaldes, los directores de distritos municipales que alcanzaron el triunfo el pasado mes de febrero. Ya en el curso de este mes, en los próximos días, estarán siendo juramentados
por la Junta Central Electoral para que asuman sus respectivos puestos. En este mes habrá de producirse también el debate, si se quiere, entre los diferentes actores que aspiran a la candidatura presidencial, preferiblemente entre los principales exponentes de los tres partidos mayoritarios de la República Dominicana, entiéndase el presidente Luis Abinader, el presidente Leonel Fernández y el expresidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, son los que estarán participando de este gran debate. Por eso decía que habrá de ser un mes decisorio, ¿no? Porque de alguna manera y además se arma toda la estrategia final encaminada a presentar cada una de las opciones que representan cada una de esas candidaturas. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo adviertes tú que esto habrá de terminar en los días por venir? Bueno, es un escalonamiento que va en escalada. Sabemos que 90 días antes de las elecciones presidenciales y de los miembros, los que van a conformar el Congreso de la República, se celebran las municipales. El 24 de abril allá tomarían posesión y entramos en un ciclo diferente. Quiere decir que entre festividades de toma de posesión entramos a la recta final de lo que será las elecciones del 19 de mayo, presidenciales y congresuales. Hasta ahora las novedades son mínimas, el panorama se mantiene estable, y yo creo que el debate es un anuncio muy importante porque sería la primera vez que ocurre en la República Dominicana. Hasta ahora los candidatos de manera seria, así en trípode, no había habido un debate entre los candidatos, porque hubo algún tipo de debate alguna vez, pero no entre los candidatos propiamente, sino se recuerda mucho el debate aquel de Vox con Láutico García, pero ya era una manera de Vox, que era un político muy sagaz, muy hábil y muy inteligente, presentar frente a la iglesia que lo estaba arrinconando cuál era su manera de pensar y de visualizar la sociedad hacia el futuro. Y fue muy positivo ese debate, incluso hay libros sobre el debate. Pero en el debate entre candidatos presidenciales no había ocurrido porque normalmente el que se considera campeón no le da el tiro, no pone su título en juego fuera del ring. Entonces, casi siempre, en algún momento incluso un candidato dijo que no había que debatir muchas cosas porque no se conflictualizaba. Sí. Entonces, pero ahora esto va a ser bastante interesante. Creo que el presidente ha dado una buena oportunidad, porque ya con 4 años, más de 40 meses en el poder, ya él tiene un control de lo que hay y no creo que tenga sorpresas a no manejar. En la sociedad nuestra podría influir un debate entre los candidatos presidenciales en términos de... ¿Podría tener repercusión en términos de porcentuales? Mira, tal vez... Porque, por ejemplo, en otros escenarios internacionales, un comportamiento inadecuado, una respuesta inoportuna, un planteamiento de uno de los problemas fundamentales podría ser perjudicial, ¿no?, para quien así lo asume. Aquí podría tener esa repercusión. Yo creo que sí, porque la sociedad ha alcanzado un nivel de madurez y de razonamiento que puede... Pero siempre el que tiene más chance tiene más posibilidades de perder que de ganar. Porque, por ejemplo, en el caso del que tiene el Estado en la mano, el que tiene el control del Poder Ejecutivo, no tiene tantas ofertas que hacer, sino ofrecer que se mantendría la estabilidad. Porque el que tiene el sartén por el mango es el que tiene la posibilidad de freír. No puede prometer fritura, tiene que tirarlo inmediatamente al sartén. Entonces, esa es la argucia que se ha utilizado para evadir el debate, casi siempre. El que tiene el control no quiere darle la posibilidad al retador de que haya una falla. Y yo creo que siempre, no es la posibilidad de que tú sorprendas de manera positiva la que puede primar, es la posibilidad de que tú asumas alguna posición negativa que sí pueda ser explotada hacia futuro sobre lo que tú dijiste
que se podía interpretar de una manera o se podía interpretar de otra. Lo que quiere decir que mientras tú más tienes poder, más posibilidades tienes de perder. Mientras tú más tienes poder, más posibilidades tú tienes de perder. De perder, sí, porque tú no puedes acumular más. El que lo tiene todo, ¿qué está después de todo? Yo me recuerdo un anuncio que decía que hay de todo y algo más. Después de todo no hay nada más. Entonces, después de todo no hay nada más. Entonces, hay una situación que construir mayoría es construir posibilidades en base a la credibilidad. Es la credibilidad la que te da mayoría. Y si calculas 5 años atrás, alguien tenía mayoría y el que tenía minoría no tenía posibilidades reales de ser mayoría. Por consiguiente, ¿cómo se construye la mayoría? La mayoría se construye cuando la duda llega, cuando tú no crees en ti y yo no creo en ti. Entonces, si tú y yo no creemos uno al otro, no nos creemos, el tercero no tiene por qué creer ni en ti ni en mí. Pero el escenario del debate también debe referir como para uno poder dejar ver cuán talentoso es el argumento que tú arguyes. Pero además ese argumento, yo supongo, tendrá la posibilidad de ser combatido, ¿no?, por uno de los exponentes contrarios, me imagino. Sí, el argumento positivo, el argumento fuerte, te posiciona. No quiere decir que ahora el argumento negativo te baja. Y como el universo es uno solo, entonces, si un argumento negativo te baja, si estamos posicionados y un argumento te baja, yo quedo encima. O sea, no es la posibilidad, porque hay mucha visión ya que están preestablecida de lo que yo creo. Yo quiero ver cómo él se mueve, pero no me convenció suficiente, no fue suficiente. La sociedad dominicana no es tan volátil. La sociedad dominicana es muy estable políticamente. Y por eso es que debe haber un replanteo en el sistema de partido, porque tal vez sea la sociedad dominicana la más robusta en términos partidarios. Y el asunto de que el universo de partidos vaya creciendo de manera desproporcionada puede ocasionar que se debilite la credibilidad entre los partidos políticos, porque aquí se está aprobando muchos partidos políticos nuevos, pero partidos que no tienen posibilidad ni posición para construir mayoría. Sí. Y el secreto de la democracia está en cómo yo creo, consolido y posibilito mi credibilidad para que eso que se cree pueda convertirse en una creencia mayoritaria. Porque el poder es un fenómeno de creencia. Nadie vota por lo que no cree. ¿Qué significa eso, Nelson? Replantear el sistema de partido, cuando tú haces alusión a esa... Mira, yo estuve en la comisión de partidos, agrupaciones y movimientos políticos en la ley, la modificación de la ley 3318. También en lo que era antes la 1519, que ahora es la 2023, la ley de régimen electoral. Y nosotros hubo un momento determinado que se perdió la voluntad porque hubiese un cambio en la ley. Tal vez los que controlaban el poder, los que controlan el poder, dijeron, bueno, yo no estoy incómodo con la ley actual, porque con la ley actual yo gané. Entonces, si las reglas me cambian, viene otra vez lo que se planteó anteriormente, si las reglas cambian, la posibilidad mía, que lo tengo todo, es de perder algo. Entonces, me conviene y la sociedad dominicana es muy conservadora, mantener las cosas como están. Ok, cambiamos la ley de régimen electoral. Pero la ley de partidos llegó a estar lista ya, analizada por la Junta Central Electoral, trabajada por el Congreso y no salió. Después aprendí algo, y es que muchas veces en la sociedad hay agentes de la sociedad que promueven que hay que cambiar tal ley, que hay que hacer tal cosa, pero aprendí de un legislador que dijo, las leyes no se cambian rápido, las leyes se cambian al paso, porque cuando tú dictas una ley, tú estableciste una fórmula que no la debe cambiar rápido. Y sociedades como Estados Unidos, por ejemplo,
que es uno de los paradigmas del sistema democrático, aunque esté bastante cuestionado. Uno de los méritos que venden es que nosotros no cambiamos. Nosotros casi siempre le metemos una enmienda a lo que hay y no cambian lo que hay para mantener la sociedad firme en términos que cuando se toma una determinación, esa determinación no fue mala, es mejorable, pero no cambiable así. Entonces, ahora yo estoy convencido de que lo que mejor que ocurrió fue no cambiar la ley de partido. ¿Por qué? Porque si hubiésemos cambiado la ley de partido en el 2023, entonces, ¿qué hubiese ocurrido? Hubiese ocurrido que ahora tuviéramos la necesidad de cambiarla de nuevo. Hay 42, 43 partidos y movimientos políticos. Yo creo que el universo electoral de la República Dominicana no resiste que se siga balcanizando el sistema de partidos. Es decir, que el sistema de partidos tenga tantos actores porque se tiene como un conuco, como sí. Es el conuquismo. Yo tengo mi propio conuquito, siempre mi batatica y siempre tengo. Mi yuquita y siempre tengo. Mi problema no es llevárselo a todo el mundo, sino que yo tenga la mía. Entonces, eso no puede ser. Y yo soy partidario de que surjan partidos políticos, pero también soy partidario de que mueran partidos políticos, porque una idea no puede mantenerse sin fundamento en el aire todo el tiempo. Pero esa proliferación de alguna manera plantea el surgimiento de nuevos actores políticos. Lo que ocurre es que con la práctica terminan prostituyéndose incluso algunos de ellos. Pero esos nuevos actores lo que buscan es un empleo, no el poder. Bueno, el problema es que eso se dilucida en el curso de su accionar de los días por venir. O sea, tú no puedes establecer que un propósito de una nueva organización política sea específicamente eso. Con el paso de los años, uno sabe quién es, por ejemplo, quién es una organización con ese propósito. Ahora, restringirle ese derecho que tiene un ciudadano cualquiera a armar una estructura política y agenciarse el favor del electorado, podría ser un derecho no reconocido, una violación incluso constitucional. Estoy 100% de acuerdo contigo. El derecho de nacer no puede restringir. Exacto. Eso ahora, tiene que haber una forma de que el que no nació vivo y viable se liquide. Porque esos partidos que no nacen ni vivos ni viables, que no tienen ideología, que no van solos nunca a unas elecciones, que no llevan candidato presidencial, entonces es el conuquismo político. Usted lo que quiere es pactar para conseguir un empleo. ¿Cómo podemos limitarle ese derecho a Julio César Valentín, que acaba de armar justicia social y que incluso fue reconocido por la Junta Central Electoral? Sí, pero Julio César es una persona que viene de la sociedad política. Julio César es una persona que tiene una práctica política, una vida política, incluso una vida que viene del sistema de justicia, porque él estuvo vinculado al sistema de justicia alguna vez y saltó y ha sido un legislador de una data extendida, por consiguiente, y ha sido miembro del comité político de otro partido. No estamos hablando Julio César Valentín es un político profesional. Pero lo propio tenemos que asumir frente a un Zorrillo Zuna, por ejemplo, que fue un militar en un momento determinado decollante y meritorio, y que no se le puede restringir el derecho a armar una estructura política. Y se le dio su oportunidad. Reyes, frente a otros se le dio su oportunidad. Exacto. Ahora, el que se mantenga en un sistema de sanguijuela, de que se mantenga chupando sangre donde hay y no generando, produciendo nada, no es aplicable a él ni a ningún otro. Tiene que haber una manera de liquidación. ¿Cómo podríamos resolver una situación con la que yo incluso estoy de acuerdo contigo? Yo no favorezco esa proliferación de organizaciones que solo buscan hay varias formas de que los partidos sobrevivan. Si un partido no saca mayoritariamente en ningún lado, aquí hay un mecanismo de mantenerse vivo, el mecanismo de la alianza, mecanismo es que yo lleve dentro de un partido mayoritario una persona que me salga hasta de regidor y a nivel nacional yo quedo reconocido porque con un partido mayoritario yo tengo un oficial electo y entonces en ese lugar ya yo me justifica a nivel nacional. Si aquí hay 235 demarcaciones distritales y hay 158 municipales, y hay 190 diputados y 32 senadores, entonces más 20 diputados al Parlacén,
no puede uno de esos elementos justificarme a nivel nacional. El partido podría, como hay la ley de partido, agrupación y movimiento político, si un partido político queda en una sola demarcación, por ejemplo, en este caso yo saqué un miembro en Verón, o saqué en Montecristi, o saqué en Benaver un vocal, entonces yo quedo legalizado en esa zona como una agrupación política o como un movimiento, pues no puedo quedar a nivel nacional porque en Verón yo saqué un vocal y entonces eso me justifica para el país entero. Sí. Eso no puede ser, eso no puede ser, eso es una aberración. Entonces, y se va poniendo ampuloso el sistema de partido y pesado y hasta no rentable. ¿No tendrá que ver con esa situación el soporte económico que permite el Estado dominicano? Claro, es detrás, es parte del conuquismo. El problema es que el Estado financia la existencia de los partidos políticos, pero te va a dar cuenta que si se distribuyen 8%, 12% y 80%, como está actualmente, sí, entonces los mayoritarios cogen 80%. Eso sí, eso se van a justificar. Hay que tener un 5% para ser mayoritario. Por lo menos en el debate se son justos. Es decir, yo creo que es de justicia que no todo el mundo entre al debate, que entre al debate todo el que tenga más del 5%, porque los otros no tienen posibilidad de construir mayoría. Pero tú te imaginas, gente que no han tenido sus 5 minutos de fama, entonces discutiendo con el presidente de la República, discutiendo con Leonel, que es un expresidente, y discutiendo con Abel Martínez, que ha sido presidente de la Cámara de Diputados, que ha sido alcalde de Santiago, que tiene una carrera política esplendorosa. Entonces, con ellos tres, una persona que nunca había tenido la oportunidad de tener un micrófono porque dijo que es candidato presidencial, y entonces vaya a insultarlo a los tres, ¿a qué sitio le llegaríamos? Eso quiere decir, Nelson, que tú estás de acuerdo con esa discriminación que de alguna manera ha hecho la Asociación de Jóvenes Empresarios. Yo creo que la discriminación es positiva. Esa discriminación es positiva. Estamos hablando de... No todos somos iguales. Cuando la propia Constitución dice que somos iguales ante la ley, dice que no diferencian las virtudes y los talentos. Por consiguiente, tener más de un 5% de la sociedad es una virtud de aceptación de esta. No es cualquiera, no somos iguales. Hay mucha gente con la que no está de acuerdo con esa percepción de la ANGE y ha estado reclamando incluso su participación en el debate, como Carlos Peña. En una conferencia que yo tengo sobre derechos y deberes de la persona y los valores democráticos y la igualdad, entonces cuando planteamos eso de diferenciarnos por las virtudes y los talentos, como dice la propia Constitución, o sea, somos iguales en dignidad, pero tenemos una diferenciación. Resulta que tú eres un abogado, tú eres una persona formada y tú eres una persona expuesta públicamente, sí, te manejas de una manera formal, tiene una serie de situaciones. Pero yo, que no fui a la universidad, no fui a la escuela, no he hecho ningún esfuerzo por mi propia vida, sino que yo soy un tipo que como de lo que me dan y hago esto y ando por ahí. Entonces, yo puedo limpiar el patio, de yerbar algo, porque eso es la fuerza física con la que yo nací, pero no le he pulido nada. Entonces, cuando van a entrevistarme, a mí, usted dice, no, espérate, yo cobro tanto por hora y yo cobro lo que me den porque yo no tengo formación, entonces no somos iguales. O sea, esa igualdad es en dignidad y así mismo son las personas jurídicas y así mismo son los partidos políticos y así mismo son los candidatos. Si usted representa un sector influyente de la sociedad, usted no puede ir a debatir con uno que no tenga ninguna influencia, que lo que quiere ganar notoriedad y usted no sabe con qué fin. Sí, así, en cierto modo yo comparto con tu preocupación y es verdad, en cierto modo exponer a una figura que está en la cima frente a un electorado con una persona que lo que quiere es trascender, que lo que quiere justamente es someter al presidente o a uno de esos candidatos, cual que fuere, ¿no?, a una situación bastante inoportuna o inadecuada, pues es riesgoso. Tú tienes razón en ese sentido. Pero conforme a tu percepción, entonces, con respecto al debate, Nelson, el panorama no va a cambiar independientemente del debate. O sea, al debate tú no le atribuyes ninguna posibilidad de modificar aparentemente las preferencias electorales. Primero, la sociedad tiene la oportunidad de verlo expresándose en un choque de ideas con algún nivel de igualdad. Es decir, las posibilidades, porque Abel Martínez
representa a un sector que hace 5 años tenía el control de todo. Exacto. Y Leonel representa en él se representa el pueblo dominicano que lo eligió 3 veces presidente de la República y que él fue mayoritario y que también encabeza una serie de cambios en la propia sociedad y en el panorama físico de la misma, porque la modernización en gran parte fue idea de Leonel Fernández. Entonces, eso es una situación. El otro que representa, pero está el presidente de la República, que no es una idea del pasado, es una idea del presente, Sí. es el que está ejecutando y el que está proyectando hacia dónde va la sociedad dominicana y el que tiene el sartén por el mango. Entonces, el hecho de que Abinader decida de manera particular, voy a dar la oportunidad de que se debata conmigo, eso es una grandeza que tiene que ser valorada. Por consiguiente, las ideas entran en un peso específico que pueden modificar niveles de conducta, de pensamiento, de razonamiento y de forma de ver la realidad. Y eso es muy positivo para el sistema democrático. Perfecto. Otro aspecto que quizás valga la pena abordar, Nelson, tiene que ver con el levantamiento que muchas empresas hacen a través de los mecanismos de encuestas y cosas por el estilo. ¿Tú le atribuyes credibilidad a muchos de esos sondeos que se han estado manejando en términos públicos? Las encuestas son mecanismos científicos de valoración. Lo que uno siempre tiene que pedir es que le den la ficha técnica para saber qué es lo que se está proyectando, porque las encuestas valoran muchas cosas y yo proyecto las que me convienen. Yo pagué la encuesta, yo proyecto lo que me conviene, pero es muy posible que dentro de lo que yo no proyecte esté el germen de un elemento que me enfrenta. ¿Y cómo es posible, Nelson, en tu condición de politólogo, que una encuesta que produzca un medio de comunicación, por así decirlo, y otra encuesta que publica o auspicia otro medio de comunicación tengan resultados tan disímiles, tan distintos? Es posible que se proyecten los resultados disímiles, pero si tú valoras la ficha técnica, la realidad no puede ser no puede haber una apertura tan amplia entre una y otra. Actualmente ha habido una tendencia en que los medios de comunicación se alían con compañías y con grupos de poder para manejar y sostener niveles de posicionamiento, y eso es una situación que no es tan buena para el sistema democrático, porque las opiniones están muy coartadas. Cuando un medio de comunicación se decida a hacer valoraciones para luego potenciar solamente lo que le conviene al cliente que le paga, eso es negativo. Por eso justamente traigo a colación lo que publica el periódico Hoy, o publicó recientemente, donde el presidente Luis Abinader, a pesar de que tenía la preferencia, observaba ese muestreo, un porcentaje de 45, distinto al que mostró otra cadena de medios de comunicación, a través de la Gallup, ¿verdad?, que sí planteaba cerca de un 63% en provecho o beneficio del primer mandatario de la nación. Ahí hay posicionamientos totalmente distintos, ¿no? Hablábamos al principio de que lo que está en juego es la credibilidad y que el poder se construye en base de lo que yo creo, en base de creencia, y que nadie vota por lo que no cree. Por consiguiente, la guerra es la guerra de la percepción, de cómo yo hago creer. Entonces, entre la realidad y la ficción, la distancia no es tan grande. Por consiguiente, eso es un atentado contra el sistema democrático, el hecho de que yo trate de distorsionar una realidad hacia un lado o hacia otra. Las cosas tienen que estar lo más próxima posible, de manera que la vida del sistema democrático sea sostenible, porque los engaños en algún momento pueden quedar desenmascarados y lo vamos a sufrir todo, lo va a sufrir la sociedad en su colectivo. La fortaleza de la democracia está en la certidumbre de lo que se le plantea y en la solución de sus problemas. ¿Hay segunda vuelta o no en el proceso venidero? Al día de hoy, no hay segunda vuelta. Al día de hoy. ¿Y tú en tu proyección personal como politólogo, qué tú adviertes? Hablamos de credibilidad. Y hablamos de que hace menos de 5 años alguien tenía el control de todo, esa fuerza se dividió. Uno no puede ser iluso y pensar que si dos frentes van a chocar y un frente se divide, una de las partes que se dividió puede hacer
mayoritaria de manera rápida sin que haya habido un cataclismo en términos políticos. Por consiguiente, la posibilidad de que el que tenga mayoría mantenga la mayoría son superiores. Sin embargo, la estrategia de la oposición ha sido bastante correcta en términos de que cada cual busque lo suyo, porque así cada cual tiene sus ilusiones para tratar de frenar al que tenga la mayoría de que no se vaya en primera vuelta. Lo que pasa es que entre esa duda y esa falta de construcción de credibilidad de dos grupos que se dividieron, sí, y que ahora mismo uno legitime al otro, porque hay un grupo de los dos que se dividieron que tiene un problema de un cuestionamiento en términos de corrupción, en términos que está más vigente. Por consiguiente, el grupo que se une le está tirando la toalla. Y eso puede crear o no la suficiente percepción de credibilidad para crecer. Entonces yo creo que dividido como están, se consigue mayoría, o sea, se consigue posibilidad de captar mayorías internas, pero no necesariamente la mayoría colectiva. Ahora es el único mecanismo. Ahora, si eso hubiese ocurrido 90 días antes de esto, sí había posibilidad de hacer un constructo en términos de crear la percepción de que la unidad es real. Pero esas uniones de última hora lucen un poco desesperadas, lucen un poco, nos golpeó en la cara la realidad. Y ya no tenemos otro mecanismo que hacer esto. O sea, se ve forzosa. Y por consiguiente, no tiene tanto chance de recomponerse esa fuerza política para lucir monolítica frente a la otra que sí está sólida y que tiene el control del Estado. Ellos lo que hicieron, ¿tú validas o no el encuentro que hubo entre el presidente Leonel Fernández, Danilo Medina, Abel Martínez? Sí, eso es muy positivo. Como estrategia está válido, ¿verdad? Como estrategia es muy válido y es positivo para el sistema democrático. Lo que es tardío. Entonces, porque la gente no cambia, si la gente es muy conservadora y se queda así meditando, ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿Es real? ¿Es sincero? Pero es que no ha habido cambio. O sea, cuando ellos hicieron esa presentación pública recientemente, lo que hicieron fue reiterar el acuerdo de ir por distintas vías, de ir independiente y acogerse al resultado del primer sorteo, digámoslo de esa manera, de la primera ronda, que sería el 19. O sea, el que salga en tercer lugar apoya al que quede en segundo lugar. O sea, se reiteró lo que se había planteado. Había convenido. Ahora, ¿qué tuvo de novedad? La presencia de los líderes. Entonces, si la presencia de los líderes hubiese sido 90 días antes y se muestra algún accionar que indique realmente hay cohesión y hay una voluntad en que las cosas vayan en una dirección, es otra. No sé si tú recuerdas que cuando se planteó la alianza al principio, desde hace mucho tiempo, lo que se reiteró ahora, uno de los dos que encabeza uno de los grupos dijo, esta alianza es rara. O sea que planteándose una alianza le iba quitando credibilidad a la propia alianza. Sí. Y esto de ahora lo que sirvió fue para decir, no, la alianza es de verdad. Entonces yo me quedo pensando como pueblo, así, ¿será verdad o no será verdad? Fíjate que tú acabas de validar la estrategia de ir indistintamente. Yo también tengo esa percepción, en el sentido de que hacen más yendo divididos, paradójicamente. Hay mucha gente que quiere verlos unidos desde el principio. Yo creo que estratégicamente, que creo que fue lo que tú manifestaste, ¿verdad? Estratégicamente le conviene más ir dividido, porque hay mucho mayor posibilidad de que cada parte se involucre en alcanzar los logros particulares y eso va a hacer posible que el contrario común no consiga el 50+1. Sí, y entonces incluso yo mismo, es válido lo que está planteando, así es que lo concibo. Sí. Y entonces ellos mismos saberse sin posibilidades individuales y poder conquistar la mente del otro diciendo, si lo atajamos, somos nosotros los mayoritarios. O sea, el problema de nosotros ahora mismo no es solo, vota por nosotros, porque nosotros no tenemos chance de ganar solo, pero si lo frenamos, nadie nos va a frenar en la segunda vuelta. Eso podría ser un poquito iluso. Y eso puede crear algún tipo de ilusión. Porque el presidente, sí, exactamente, pero el presidente tiene una supremacía muy evidente que aún en una segunda potencial vuelta, ¿no?
correría el riesgo de irse a pique. Va a depender mucho de la unidad, de la fortaleza y de la estrategia. ¿Han empleado correctamente la estrategia publicitaria los sectores de la oposición? Yo pienso que ha habido mucha timidez. ¿Cuál es tu criterio? Bueno, la timidez es que no se sienten sólidos. O sea, no se sienten sólidos y entonces cuando una candidatura tiene vocación de éxito, consigue recursos. Todas las candidaturas tienen vocación de éxito, a cualquier nivel consiguen recursos. ¿Qué significa eso? ¿Que ellos no han conseguido recursos suficientes como para poder...? Porque no construyeron credibilidad y por eso es que esto es tardido. Esto es tardido porque tú, si lo haces temprano, hay grupos que ya se comprometieron hacia adelante que se hubiesen comprometido contigo. Pero como no creían en ti, tú bueno, te pueden dar algo para satisfacer expectativas, pero no porque nosotros no confiamos en eso. Ya nosotros pusimos nuestro huevo en otra canasta. ¿Y los recursos que suministra el Estado no les son suficientes a los partidos de oposición para armar una estrategia encaminada a persuadir a la población? No sé si te das cuenta que ellos mismos están recurriendo, incluso han recurrido a la justicia para que le entreguen el dinero de los partidos políticos. Lo que pasa es... Pero eso parece justo, Nelson. Lo lógico y natural es que tú me entregues los recursos que por ley debe entregarme. Ajá, y el presupuesto nacional se recauda en enero y febrero y marzo. No, es en el transcurso de 12 meses. Por consiguiente, mi compromiso es entregártelo en el año en 12avas partes. Te lo puedo dar de conjunto, te lo puedo dar de trimestre, pero yo no estoy obligado a entregártelo a ti cuando tú quieres. Entonces, porque yo no lo he recaudado, entre otras cosas. Exacto. Podría ser de muy bonito el gesto de ellos, decir, bueno, el Estado se va a endeudar para adelantarse a los partidos políticos, pero todo el mundo sabe que el que tiene una cuota de asignación dentro del presupuesto va al banco y el banco se lo financia. O sea, eso es bueno que se aclare, porque no es verdad que yo tengo que entregarte el dinero por adelantado. Además de eso, yo no tengo por qué darte energía cuando te tengo debilitado, cuando tú estás debilitado frente a mí y no soy yo que lo he provocado. Pero no será parte de la estrategia del gobierno, de limitar los ingresos, de limitarle los recursos. Lo que no debe ser parte de la estrategia de nadie es fortalecer al contrario. Pero es una disposición legal. Creo que es la primera vez. Sí, no, señor, nunca se ha entregado. ¿Nunca se han entregado? Nunca se ha entregado. Es más, te voy a decir algo, que te voy a confesar cuando estábamos en la universidad. Yo recuerdo que una muchacha que trabajaba en el Banco Popular. Sí. Ah, pues ya le hice un anuncio. Sí, también. Son anunciantes nuestros. De gratis, no hay problema. En el Banco Popular me dice, hoy estaba Salvador Jorge Blanco allá. Digo, ajá. Dice, sí. Hace mucho. Sí. Dice, Salvador Jorge Blanco estaba allá, que estaba buscando un préstamo de campaña, porque no le habían adelantado el dinero. Y era gobierno, ¿entiendes? Sí, claro. Y era gobierno. O sea, fue al banco. ¿Y qué hacía? Dice, ellos en esa sucursal nuestra que le maneja la cuenta. Y él fue a firmar, porque tenía que firmar, para hacerle un adelanto de efectivo, hasta la tarjeta de crédito en adelanto de efectivo. O sea, que siendo en el año hay que dárselo, no es, o sea, podría ocurrir y sería un gesto hasta elegante de que quienes manejan presupuesto, porque hay un problema, no es la Junta que lo está negando, la Junta lo está solicitando, no es la Junta simplemente intermedia para entregar los fondos. Pero esos fondos tienen que venir del sistema presupuestario y el sistema presupuestario tiene una recaudación y la recaudación que tú haces, la propia ley impide que tú apropies fondos de un lado para trasegarlo al otro. Por consiguiente, si hacen un adelanto de efectivo a nivel oficial no podría ser, porque eso es ilegal. Pero recuerda que el presupuesto es una dirección del gobierno que dirige un funcionario que fue colocado ahí por el presidente Luis Abinader, que es parte del proceso. Lo que tiene que hacer es no violar la ley. Sí. Entonces, adelantar el dinero o hacer un trasiego de dinero, eso es una violación de la ley. Sí, y además no parece lógico. Yo adelantarte, eso parece anticipo, el anticipo. Sí, adelanto efectivo. Sí, eso no parece lógico ni natural, ¿no? Sí, que entonces eso es un tema unos que ingresos supuestos que no he recibido. Que no he recibido. Pero, sin embargo, la oposición está alegando que le están restringiendo los recursos que establece la ley. O sea, ¿por qué el alegato entonces? Sí, habría que ver porque también hay un argumento político. También. Entonces uno tiene que utilizar en política todas las ventajas que las circunstancias le permiten y eso está bien. O sea, si te das cuenta, por ejemplo, la oposición hoy está alegando de que
frente a la OEA el tipo de manejo que se está haciendo. Pero ese mismo tipo, los que hoy tienen el control del poder, lo hicieron en su momento. Es decir, que tú como oposición tienes que utilizar todos los mecanismos que las posibilidades te pongan a la disposición para tú hacer valer tus argumentos, y eso no es negativo, eso es positivo. ¿Sí estás de acuerdo con que el presidente no debe seguir inaugurando cosas que de hecho ha seguido? Bueno, es que hay que interpretar la ley es clara. Yo no ¿Qué dice la ley en ese sentido? Pero la Junta Central Electoral les prohibió que siguiera inaugurando obras porque se entiende que todo eso opera en provecho de una figura que forma parte de los que quieren optar por la presidencia de la República. Interpretación, ¿hasta cuándo? O sea, el plazo, ¿hasta cuándo puede? El plazo fue establecido, incluso la resolución emitida por la Junta decía a partir de la fecha en que fue emitida. Eso fue, creo que fue el 19 del mes pasado. Sí, pues ya no se está inaugurando, Yo vi recientemente una inauguración ahí y digo, pero eso está prohibido. Si es real o es un anuncio de inauguración que están repitiendo, no sé, porque creo que ya eso, el plazo entró. Y eso sí debe respetarse. Respetar la ley es básico en un sistema democrático. Y además establecer un nivel relativo de igualdad, ¿no? Porque aunque el problema es que el presidente tiene una doble función, porque es el presidente de la República que está optando por un segundo mandato. Entonces, por ejemplo, Biden está optando, es una evidente opción y no está renunciando, ¿no? No, claro, y puede hablar desde la Casa Blanca, que es una casa del pueblo estadounidense. Exacto. A favor pero tiene la dualidad. Tiene la dualidad. Es el presidente y aspira. Por eso es muy importante el tema en el sistema norteamericano de que tú puedes optar solamente por 2 periodos, igual que el sistema dominicano actual. Porque tú tendrías una sola vez la posibilidad de utilizar esa ventaja. Sí. Y es una ventaja que es real. Claro, pero que también es un boomerang, se puede revertir en contra Es una tuya. práctica en Estados Unidos. Sí, ha sido una no práctica. Está establecido por ley. Ha sido una ley. práctica incluso de no enfrentar a los presidentes en mandato, no enfrentarlo a lo interno. Aunque aparentemente este proceso va a evacuar resultados diferentes a lo que comúnmente se generan, ¿no? Eso, Biden no luce ganador. La percepción es esa, Sí. La percepción es que Donald Trump vuelve. Que Donald Trump vuelva. ¿Podría optar Donald Trump por un segundo mandato? Eso nunca ha ocurrido. Entonces eso es un dato interesante, ¿no? Porque sería el segundo mandato de Donald Trump. Tú sabes que originalmente no tenía esa limitación, que esa limitación viene después de la Segunda Guerra Mundial, y entonces de ahí en adelante que las cosas se han ido por una práctica. No es que hay una regulación en ese sentido. Como tampoco había una, o sea, en el caso de Donald Trump, también es el primero que ha sido presidente, ha dejado brincar una cosa y vuelve. Porque no hay legalmente. Hay que prepararse para esa discusión, ¿eh? Sí, esa discusión viene. Y esa es una discusión que viene y es algo que puede afectar el sistema democrático, porque el paradigma del sistema democrático capitalista que nosotros tenemos en Estados Unidos. Y no es bueno que las cosas se alteren mucho, porque si se alteran mucho en una sociedad tan poderosa, imagínate en estas sociedades que son muy vulnerables, de alguna manera se repercute. Gracias, Nelson. Nelson Guzmán, politólogo del país, un gran amigo que siempre nos visita para refrescarnos el panorama político que vivimos en nuestra hermosa nación. Un placer haberte tenido una vez más por aquí, Nelson. El gusto es mío, un placer estar aquí con ustedes, con el pueblo dominicano. Ya te invitaremos de nuevo para que nos presente el panorama días antes de la fecha tope, que es el 19, por lo menos de este primer round. Okay. Y yo creo que tú dices que es el único round, ¿no? Hasta hoy. Al día de hoy. Hacemos una brevísima pausa y seguimos con el contenido del Matutino del País por el Canal 6. No se muevan.